es un lugar muy importante dentro del desarrollo urbano del municipio, precisamente porque no es un desarrollo urbano, sino que es la conservación de una zona que es rural y que tiene un ecosistema propio que llevó a su valoración como patrimonio. Este parque tiene una extensión de más de 21 hectáreas y es un parque que tiene una historia muy bella. Inicialmente la quebrada de la Heliodora no se llamaba Heliodora, la quebrada se llamaba La Peña y era prácticamente una quebrada que era inaccesible y que era una quebrada que era un límite natural y una separación o frontera entre varios barrios del municipio. Era un lugar prohibido, porque aquí era un lugar donde el que se metía a su fuente de riesgo porque existía vicio, había plazas, había prostitución, había también una cantidad de problemas de seguridad, de atracos, de ropa, de robos. Entonces la intención era no solamente salvaguardar el lugar como un lugar natural, sino también recuperar la quebrada. Pero eso no comenzó con una intención administrativa. Todas las grandes obras en cuestión de patrimonio rara vez inician por una intención administrativa, sino que parten ¿desde dónde? La comunidad. Desde la comunidad. Cuando uno está haciendo una investigación sobre patrimonio natural, lo más conveniente y lo primero que se debe hacer es preguntar entre los vecinos del sector cuál es el vecino que está o que se ve comprometido en torno a ese bien. En ese caso era el señor don Heliodoro, que era un vecino que se jubiló de Peldar y que después de jubilarse dedicó sus días, o de pensionarse, dedicó sus días al cuidado de la quebrada, a sembrarle jardín, a levantar la basura, a sembrarle también árboles frutales y árboles endémicos de la zona para asegurar el mantenimiento de sus riberas y del cauce de la quebrada. Tanto él se entregó a la quebrada que le cambió el nombre a la quebrada, porque la gente dejó de mencionar la quebrada como La Peña para llamarla la Heliodora, porque era la hija o la esposa de don Heliodoro. Y él se apersonó de la quebrada y fue uno de los primeros vecinos que comenzó a poner de manifiesto la necesidad del cuidado y la creación del parque. No podemos dejar de mencionar para la creación del parque y de posteriormente para la obtención del reconocimiento como área protegida, una organización muy especial, muy importante dentro del municipio de Envigado, que también es una organización comunitaria que se llama ¿cuál? La sigla es MAE. ¿Qué? Mesa Ambiental de Envigado. La Mesa Ambiental de Envigado, con unos vecinos muy importantes del barrio El Trianón, del barrio El Salado, han procurado siempre no solamente la protección de este lugar, sino de muchos otros, como por ejemplo el Cerro Tutelar del municipio de Envigado, y a este espacio, a este costado de Envigado, son los encargados de hacer esa veeduría ciudadana, ese desarrollo de protección e iniciar los proyectos, unas veces enfrentándose a la administración, otras veces trabajando con la administración, unas veces enfrentándose al constructor, otras veces trabajando con el constructor para poder proteger este tipo de lugares. Cuando viajemos y visitemos el parque, la Heliodora y la Guayacana, cuando vayamos a la Guayacana, allí vamos a conocer otro colectivo ciudadano que se llama Ciudadano Envigado, que fue el encargado de proteger ese sitio, de recuperar la casa y de recuperar la cuenca de la quebrada que nace allí, que es la Hondita, para el disfrute de la comunidad. Es un caso similar, pero con actores diferentes, de diferentes capacidades económicas, pero que los unía también un sentido muy importante de protección ambiental. Una vez se reconoce el espacio como un espacio que puede habilitarse como patrimonio reconocido como área protegida, ¿qué es lo siguiente que se debe hacer?
se debe diagnosticar el espacio. Todo proyecto de patrimonio, sea patrimonio arquitectónico, patrimonio material, patrimonio inmaterial, patrimonio, como en este caso, un patrimonio ambiental, debe ser diagnosticado. ¿Qué conlleva ese diagnóstico? Conlleva que unos expertos biólogos, botánicos, zoólogos, intervengan el parque a través de la observación para estimar un inventario de plantas, un inventario de animales, un inventario de insectos, un inventario de las condiciones climáticas y la relación de ese ecosistema como un ecosistema autosostenible con sus vulnerabilidades y con sus ¿qué? Con sus grandes impactos positivos para la comunidad que lo rodea. Con ese diagnóstico se hace posible no solamente entender la dinámica de las diferentes plantas con los animales, sino la dinámica de las diferentes plantas con los animales y con el hombre. Porque no podemos dejar de mencionar, como ya lo hicimos al principio, que esta es una zona de frontera entre diferentes barrios, barrios que no se conocían. Este es el lugar donde los barrios se daban la espalda, donde no miraban hacia allá. Y una vez que el barrio, la unidad Gualandalles, con la parte de abajo de Suramericana, con las Antillas, con Palestina, con La Paz, pues la unidad palestina, comenzaron a tener este sitio de encuentro, comenzaron a reconocerse. Y ya un lugar que solamente era responsabilidad de un vecino, un puñado de vecinos, comenzó a ser responsabilidad de toda la comunidad, la responsabilidad de 3 o 4 comités zonales que comenzaron a tocarse aquí, la responsabilidad de personas que comenzaron a visitar el lugar, que comenzaron a reconocer sus bondades ecológicas y comenzaron también a señalar las necesidades para su protección. Todos estos son elementos que entran y caben dentro de la descripción de un proyecto para reconocer un área protegida. En este caso, lo más importante que ayudó, no solamente para la Heliodora, sino para su hermano, que sería el humedal del Trianón, es el reconocimiento de ciertas especies endémicas del sector que se consideran en riesgo y que encuentran aquí un hábitat en el cual esas especies pueden sobrevivir, que pueden ser para nosotros especies de pronto muy comunes, como por ejemplo lo que llamamos la chucha, pues, o la zarigüeya, o insectos, o ranitas. Aquí hay una cantidad de 2 especies de ranitas, una especie de zarigüeya, una especie de flores. Hay también Restrepia, que es la orquídea, ¿cierto?, municipal, que hacen este lugar especial. Entonces, si usted quiere hacer una actividad práctica en torno a... Bien pueda. Hay gente que no puede vivir sin televisión. Lo más importante es que con esos elementos y con el reconocimiento del espacio, ya ustedes también tienen otro escenario donde pensar, adelantar y llevar prácticas junto con sus estudiantes o junto con sus colegas. Como bien lo decía el profesor Rubén, este es un espacio abierto en el cual ustedes pueden agendar un espacio para venir a leer, para venir a hacer un ejercicio, para venir a descubrirse el amigo secreto en medio de otro ambiente bien diferente. Porque esta es la dinámica del parque. El parque no solamente es una cajita de peltre para investigaciones, sino que también es un mantel de picnic para encuentros sociales, como también es un lugar importantísimo para combatir el estrés y las enfermedades mentales. Cuando yo tuve la oportunidad de viajar a Seúl, en Corea del Sur, me sorprendió una cosa muy importante, y es que junto a todo equipamiento duro de ciudad, había un equipamiento gratuito para divertirse. Por ejemplo, allá viven siempre con la amenaza o bajo el gran estrés de un conflicto militar con el país vecino, que es Corea del Norte. Entonces, debajo de las estaciones del metro hay siempre refugios antibombas. Pero junto a esos refugios antibombas, que tú los encuentras cada tanto, caminas las calles, encuentras tú de pronto unas escaleras que se introducen en la tierra. Esas son unas galerías gigantes bajo tierra que funcionan
como bodegas o como pequeños centros comerciales, pero que su principal fin es ser refugio antibombas, son profundos. Tú encuentras también, junto por ejemplo a una estación del metro, encuentras el refugio antibombas, un gran centro comercial y una pista de hielo para 2.000 personas gratis. ¿Por qué? Porque es una gente con una gran cantidad de exigencia, que es una gente que lleva una gran cantidad de estrés y que se suicidan, tienen una alta cantidad de suicidio. Entonces la idea es que antes de llegar a casa encuentren un lugar donde respirar, donde pasar el rato antes de llegar a casa. Hay un parque aquí en el municipio de Envigado que está diseñado para eso, y apuesto que no saben dónde queda. No, se llama el Parque de los Urapanes. Ajá, ¿vio? Los Urapanes. Señor, es un parque que está diseñado para eso. Es un parquecito que es del tamaño de una cuadra. ¿Tú sabes dónde queda? No, al frente de la Débora. Al frente de la Débora, al lado de la Débora. Es un parquecito que tiene unos caminos circulares. ¿Cierto? Ahí ponen también. Exactamente. Se llama Parque de los Urapanes. ¿Por qué? No, al frente. Se suicidó en el árbol grande de la esquina de la Débora, donde hay una tormenta, bueno. Gente que se atormenta, bueno, qué triste. No, es que sí. Entonces, imagínense ustedes que ese parque, precisamente si el Señor hubiera conocido la finalidad del parque, a lo mejor hubiera tenido el tiempo necesario para recapacitar. No sé si ustedes saben, pero los impulsos suicidas, según la psicología moderna, duran alrededor de 90 minutos. Son 90 minutos cruciales, en donde esa persona, cuando tiene el verdadero deseo, si no busca ayuda o no le ayudan, cumple un alto riesgo de que lleve a su cometido. Porque todo lo demás es contexto. Todo lo demás es contexto. Y como somos personas con sentimientos, como en este momento podemos estar muy aburridos, nos puede llegar una llamada o ver una situación que nos saque de ese aburrimiento. Así como al contrario, podemos tener algo que nos vuelva otra vez a esa sensibilidad externa. Pero hablando del Parque de los Urapanes, pónganme atención, como este parque cumple, pero ese más concretamente, cumple una función de que la persona que venga del metro, antes de ingresar al barrio, de subir a pie esa loma, haga círculos y tenga tiempo para deshacerse de la energía del metro. Exactamente. Sí, porque es que el metro, yo al metro lo llamo con mucho cariño, por eso ustedes son formadores de formadores, ustedes lo van a divulgar. Yo lo llevo diciendo mucho tiempo y claro, pónganme atención. Pero nadie me ve, muy poquitos. Pónganme atención. Entonces tú te liberas dando esas vueltas de esa energía. Si tienes un problema, das 2 vueltecitas, lo masticas. Cambio, si sales del metro, caminas derecho, llegas a la casa, llegas sudando, llegas con el problema, yo al metro lo llamo con mucho cariño, yo lo llamo el íntimo. Porque usted se mete allá, eso es íntimamente, usted va con todos, que la nalga, porque yo les digo una cosa, pues, que yo... Huele a humanidad. Sí, es una cosa fuerte, pero esa energía también se va con nosotros cuando uno sale. Entonces o cuando uno va para prepararse mentalmente al metro, ¿sí o no? No, yo porque allá voy a, Dios mío bendito, ¿quién me irá a tocar hoy? Entonces, en ese sentido, sí, porque le toca a uno una persona muy alta, o que lo tocan. Una persona muy bajita con su, bueno, a ver, quieto, y así, ¿sí o no? Entonces, uno quieto, tiene Margarita. que hacerse los espacios, y los espacios tienen uno que responder a eso. Entonces, ese Parque de los Urapanes es muy importante. Pero miren, van a quedar cargados unos documentos que entre la profesora y yo hemos seleccionado, que hablan precisamente de la construcción y de la conceptualización y del reconocimiento de estos patrimonios naturales. Pero tú no vas a encontrar muy rápidamente documentos que hablen de la importancia del patrimonio natural dentro de la ciudad para resolver el estrés, ¿cierto? El patrimonio en ese sentido funciona para eso, y por eso es que también hay que cuidarlo, porque también es un gran soporte no solamente del ecosistema, de las abejitas, sino también de nuestra salud mental.
Y eso es quizás lo más importante que debemos nosotros cuidar. Si hay salud mental, hay felicidad. Si hay felicidad, hay reserva de energía para cuando venga el problema, o hay reserva de energía para poder celebrar. Y si hay celebrar y si hay bienestar, somos productivos. No productivos económicamente hablando, sino productivos en el todo como seres humanos, que es prácticamente lo que apuntamos un poco con esta programación. Muy bien, ustedes van a intervenir acá en este instante. La quebrada de Heliodoro. Y el diseño que se le hizo a este espacio ha pasado por 3 o diferentes o 4 diseños, pero sin embargo siempre la montaña ha manifestado que debajo hay un nacimiento, y el nacimiento es muy importante. Estos nacimientos se activan en temporadas de lluvias y se desactivan en temporadas secas. Es lo que nos manifiesta el nivel freático que alimenta la quebrada. Para los indígenas ese nivel freático era muy importante porque a través del control de esas emanaciones de agua en ciertos lugares, ellos podían extraer la sal. Porque la sal son diferentes depósitos de minerales salobres que quedaron de hace 25.000 años, que esto era el fondo del mar, y que cuando el mar se retira, deja diferentes espacios de sal. Por ejemplo, uno de los lugares más fuertes de sal es ¿cuál? Zipaquirá, que es básicamente una concentración fuerte de sal. Pero todavía en toda Antioquia, cerca del Batolito, podemos encontrar afloraciones saladas, y esas afloraciones pues contribuyeron durante la época de los indígenas precisamente a eso, a la sostenibilidad, porque los indígenas de aquí no eran ricos por el oro, sino que eran ricos por el mineral que era la sal.